Y ahora, ¿dónde aquí más? Participante. Buenas noches, Sandrita. ¿Cómo está? ¿Me escucha? ¿Me escucha? No tiene audio ella. ¿Me escucha, Sandrita? Mira, Mackenzie. Aló, buenas noches, profesora. Sandrita, ahora sí. Ahora sí, no escuchaba, profesora. Sí, ¿Cómo está? bien, hija. Bien, gracias a Dios. Les quería decir que estoy haciendo, hoy he pasado todo el día, tal vez de aquí a mañana en la mañana, les mande por Sí, el WhatsApp el cuestionario, ¿oyeron? bueno, Para que, pues porque yo agarré todos los temas y entonces hice una guía, ¿verdad? bueno. ¿Y cuándo vamos a examen ya? Yo supongo que este fin de semana voy a preguntar, mañana te confirmo. Qué rápido, ya vamos al examen. Pero lo que sí, lo que pasa es de que se han dado ya como 4 o 5 clases. Entonces, cada 4 o 5 clases hay examen. ¿Ve? Pero Buenas noches, profesora. buenas noches, ¿cómo está Norman? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Ya estoy preparándoles la guía. Sí, así escuché que la va a mandar vía WhatsApp. Sí, sí, solo me falta como una o dos nada más preguntas. Y ya tengo Profesora, el examen, pero voy eh, a confirmar mañana con la licenciada si el examen es este fin de semana. Dígame. este fin de semana es el ¿Eh? examen. Eso, Este bueno, fin de semana es. ajá. ¿Quién? Está programado para este fin de semana. Lo Bueno, que le quería decir es que no me abrió el aula virtual para los dos trabajos. no te lo abrí. No, no me Mándame, lo abrió. mándame en el WhatsApp, ¿qué semanas son? Las dos últimas, el de la familia y el anterior. Creo que es el parentesco. Ah, ok. Entonces, recordame que he estado bien ocupada haciendo diapositivas, planes de clase, Sí, me imaginé. haciendo cuestionarios, haciendo exámenes. Entonces, he estado bien afanada. Entonces, Sí. vamos a dar inicio porque Profe, este es un tema un poquito largo, ¿sí? profe, Dígame. disculpe, yo también pido el mismo favor que el otro compañero que habló. Las mismas semanas. Sí, así parece. Ok. Uno que me faltó que no lo hice, lo que era el 19 que tenía que entregar. ¿Cuál era? Solo que lo busque. Bueno, buscarlo y me mandas a decir mañana. Por WhatsApp. Por el WhatsApp. Bueno, ¿Está bien? ¿Me confirmas cuáles son los tuyos? Porque los de él dice que es parentesco. ¿Y cuál es el otro, Lori? La familia, Ah, la el resumen de familia. la familia y la última unidad que se vio el parentesco. El parentesco, ok. Familia y parentesco. Entonces que Mackenzie mire a ver si esos son los mismos temas que le faltan a él. Entonces, pero yo mañana se los abriría y les daría un día para que lo suban. Ya deben de tener hecha la tarea.
¿verdad? Solo En está- mi parte ya la tengo hecha con referente al parentesco, solo estoy esperando la exposición de usted ahora para darle los toques finales. Pero es que hoy no vamos a ver el parentesco, vamos a ver el divorcio. Ah, no, es cierto, pero El entonces es parentesco para ya la tercera pasó. unidad. Ya pasó. Este es para la tercera unidad. Este es cuarta. Este Para es la el cuarta. divorcio. Este es el divorcio. Por eso, es para el tercer cuatrimestre, ¿cómo es? Para el tercer examen. Segundo. Todavía está dentro del segundo. Sí, todos estos Bueno. temas son dentro del segundo. Pero ya Ok. yo ya les tengo la guía para que ahí van toditos los temas. ¿Ya? Correcto. Entonces, mañana sí ya se los estoy ahí sería pasando. el domicilio, la familia. Domicilio no, el registro. Ah, el registro es. Registro, la familia, El el parentesco y el parentesco divorcio. y el divorcio. Estos son los Correcto. temas. Sí. Correcto, está bien. Bueno, pues, entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Vamos a hacer un breve resumen porque son muchas, ¿verdad? Y no nos va a dar tiempo de verlas todas. Pero si ustedes tienen alguna inquietud, pues ya lo podemos ir viendo también, porque para eso es la videoconferencia. Entonces, hablamos de que el divorcio se puede dar por varias razones, ¿verdad? Se puede dar por sentencia firme que declare la nulidad del matrimonio, ¿verdad? También se puede dar por mutuo consentimiento, por voluntad de una de las partes o por muerte de uno de los cónyuges, ¿verdad? Estamos hablando de que esas son las causas de disolución del vínculo matrimonial. Entonces, después dice el pronunciamiento que no goza de fuerza de cosa juzgada. Lo voy a explicar. Cuando el juez dicta sentencia, ¿verdad? Entonces, el juez va a dictar sentencia sobre 4 o 5 asuntos. 1, disolver el vínculo matrimonial. 2, de cuánto va a ser el monto de la pensión alimenticia. 3, a quién corresponde la guardia y tutela de los menores. ¿Bajo qué régimen se casaron? Tiene que decírselo al juez. Y la distribución de los bienes, ¿verdad? Entonces, sobre todos estos puntos, sobre 4 puntos puede haber apelación. Solo sobre uno no. ¿Cuál es? La disolución del vínculo matrimonial no se puede apelar, ¿verdad? Entonces, si usted se reconcilia con su pareja, entonces, después que se reconcilió, entonces ya el juez ya no lo va a divorciar. Pero entonces viene y usted entonces va a tener un año, ¿verdad? Para volver a intentar la acción, ¿ya? Decirle a la María Isabel Bertodano que no está la clase, ya pasó. Bien, entonces, ese uno de los, de todos los 5 pronunciamientos que hace el juez, solo uno no se puede apelar. Dígame. Para mayor favor, como siempre, que todos apaguen su teléfono, que se escuche interrupción y no deje escuchar bien. Sí. Yo por lo menos yo apago el micrófono, perdón. Sí, apaguen el micrófono para que puedan escuchar la explicación, jóvenes. Bien, ahora vemos, ¿verdad? Entonces nosotros, a eso se refiere el artículo 138. Cuando dice pronunciamiento que no goza de fuerza de cosas juzgadas, material, ¿verdad? Entonces, todo lo que se refiere a cuidado, crianza de los hijos, ya estamos hablando de hijos, niñas, niños, adolescentes, ¿verdad? Y también los que están, los discapacitados, los que tienen una incapacidad. Porque recuerden, usted se puede divorciar, porque también vamos a ver en el asunto del divorcio que hay divorcio notariado. El divorcio notariado se necesitan 3 requisitos. 1, que haya acuerdo entre las partes. 2, que haya, que no hayan hijos, mucho menos menores de edad. 3, que no hayan bienes que distribuir, porque si hay bienes que distribuir, entonces comienza el pleito. Entonces nos tenemos que ir ante el juez a dirimir el conflicto, ¿verdad? Entonces, para hacer un divorcio notariado, o sea, ante un notario. Pero si no hay acuerdo o hay hijos menores de edad o hay un discapacitado, por ejemplo, y vos lo vas a hacer notariado, entonces le decís a los cónyuges, espérense un momento, vamos a darle traslado al juez para que el juez se pronuncie sobre este hijo que es mayor de edad y está discapacitado. Porque recuerden de que este niño
está discapacitado, es mayor de edad, entonces está como que fuera de los casos, ¿no? Que estamos viendo. Para hacer un divorcio notariado tiene que reunir 3 requisitos. Decíamos, 1, que haya consentimiento entre los cónyuges. 2, que no hayan hijos menores de edad. Y 3, que no hayan bienes que distribuir. Ajá, pero se nos aparece de pronto que los cónyuges tienen un hijo mayor de edad y discapacitado. Entonces se le corre traslado al juez y en única audiencia el juez se va a pronunciar. Y lo que el juez emita en esa audiencia, usted lo va a tener que incluir dentro del acta de divorcio que está haciendo notarialmente, ¿verdad? Bien, eso es una de las tantas explicaciones que estoy adelantándome a darle, ¿verdad? Después dice efectos de la sentencia. Entonces, una vez que queda disuelto el vínculo matrimonial, ¿verdad? Entonces, los otros puntos podrán ser apelables. Menos cuál decíamos, la disolución del vínculo matrimonial. Si yo te digo, ¿qué puntos debe de contener la demanda? Desde que usted estructura la demanda, ese es el pilar fuerte del juicio. Usted la tiene que saber estructurar porque usted tiene que también ofrecer los medios de prueba. Y yo propongo, esa es la proposición de los medios de prueba también, qué pruebas vas a presentar, ¿verdad? Entonces hay 2 audiencias, la audiencia inicial y la audiencia de vista. La audiencia de vista es para presentar las pruebas, ¿verdad? Pero estamos hablando de que hay un punto, decíamos, que no se puede apelar. Y es el hecho de que desde que usted solicite el divorcio va. Al final el juez, aunque usted apele sobre el chavalo que me quede a mí, que la casa es mía, usted va a pelear todos los otros puntos, menos el hecho de disolver el vínculo matrimonial. Eso es inapelable. El juez va a fallar y va a decir, queda disuelto el vínculo matrimonial y usted no puede hacer nada. ¿Verdad? Bien. Después dice mérito ejecutivo. La certificación que te entregue el juez va a servir de suficiente título ejecutivo para hacer efectivas las obligaciones. Es decir, si ya se estableció en la sentencia una pensión de alimentos, que por ejemplo, cuando nosotros estructuramos la demanda, los mismos puntos que está mencionando el juez son los mismos puntos que usted pidió. ¿A quién va a corresponder la guardia y tutela de los niños? ¿De cuánto es el monto de la pensión alimenticia? Si va a haber retroactivo o no, si lo está exigiendo o no, la distribución de los bienes. ¿Ya declararon patrimonio familiar el bien o no fue declarado? ¿De quién es el bien? Porque recuerden, si usted se casó con un bien, ese bien es suyo. Pero si usted lo adquirió durante la vida matrimonial, se va a dividir. Pero como no se puede dividir porque hay menores de edad, entonces le va a quedar a la mujer y a los niños cuando ellos lleguen a la mayoría de edad. Entonces ellos van a ser la primera opción de compra. Es decir, estos hijos que ahora ya son mayores de edad, y como el bien se tiene que vender porque lo adquirieron durante la vida matrimonial y va mitimita, entonces la primera opción de compra va a ser para los hijos que ya están mayores de edad, ¿verdad? Esa es una de las explicaciones que estamos dando, ¿verdad? En el Código Civil. La sentencia debe de inscribirse en el registro civil. ¿A dónde va a inscribir el divorcio? Al pie del matrimonio, ¿verdad? Después tenemos el replanteamiento. En los casos de desistimiento y reconciliación de los cónyuges, no podrá intentar nuevamente, decíamos, si no pasado un año. Si usted se reconcilió, entonces ya no hay divorcio. Pero después que ya no se volvieron a entender y que se vuelve. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que usted vuelva a intentar la acción de divorcio? Tiene que pasar un año. Eso lo dice el artículo 142. Pasemos al siguiente artículo. Después dice distribución de los bienes en común. Para la distribución de los bienes y los que no hubiesen alcanzado acuerdo, entonces el juez decidirá a quién corresponden dichos bienes, atendiendo el régimen económico. Es importante que nosotros miremos bajo qué régimen económico se casó una persona, porque a raíz de 2 años para atrás, en el registro están exigiendo que vos pongas el régimen bajo el que te estás casando. ¿Por qué? Porque, abrirle el pipi, amor. Porque cuando te vas a divorciar, el juez lo toma como parámetro, como criterio, ¿verdad? ¿Bajo qué régimen te estás casando? ¿Por qué? Porque los acuerdos que usted pudo haber llegado, a los acuerdos que usted llegó, por ejemplo,
llegó al acuerdo de que se casaron bajo el régimen de comunidad de bienes o se casaron bajo el régimen de separación de bienes o se casaron bajo el régimen de sociedad. ¿Qué quiere decir? Que ustedes formaron una sociedad y se van a dividir por partes iguales. O uno va a tener el 40% y el otro el 60% de las ganancias si hicieron una sociedad. Entonces estamos hablando nosotros en este momento de que existen 3 tipos de regímenes económicos bajo los que usted se puede casar, con bienes mancomunados, con bienes separados o en sociedad, ¿verdad? Entonces, si no hay acuerdo sobre el bien, el juez va a decidir, pero siempre y cuando atendiendo al régimen económico bajo el que usted se casó, ¿verdad? Entonces, después tenemos uso de habitación del bien. Si existiera un solo bien, estamos hablando, y se ha utilizado como bien de la familia y el mismo no ha sido declarado patrimonio familiar, porque recuerden, si usted declara el bien patrimonio familiar, ¿qué significa? Que usted va a ir al registro a declararlo patrimonio familiar y tiene 2 beneficios. No puede ser embargado, ni tampoco puede ser vendido, ¿verdad? Entonces, aunque usted deba y todo, nadie va a caer encima de esa casa porque es un bien patrimonial, ¿verdad? Es un bien familiar. Está sirviendo de domicilio para todos esos niños menores de edad. Bien, entonces el juez o jueza lo destinará para uso y habitación de los hijos e hijas que sean niños, adolescentes, personas discapacitadas. Bien, después hay unas reglas para la distribución de los bienes, ¿verdad? Y dice, cuando se hubiera pactado en las capitulaciones matrimoniales, hablemos de las capitulaciones matrimoniales. ¿Qué es una capitulación matrimonial? Es un acuerdo, es una escritura que se llama capitulación matrimonial, que usted llegó a un acuerdo antes de casarse. Por decirte algo, cuando nosotros nos casemos, estamos poniéndonos de acuerdo en que los bienes que me van a entregar mis padres van a ser solo míos, porque ahorita mi mamá ya me entregó un bien, me heredó un bien, entonces cuando nos divorciamos, ese bien no va a entrar. Entonces, o qué sé yo, ustedes pueden llegar a diferentes tipos de acuerdos, ¿verdad? Pero entonces, esa capitulación matrimonial que contiene esos acuerdos a los que ustedes llegaron antes del matrimonio, que la capitulación matrimonial se puede hacer antes o después del matrimonio, ¿verdad? Pero tienen que decidirse al momento de casarse bajo qué régimen se están casando. Bien, entonces dice la existencia de hijos, hijas comunes que sean niños adolescentes declaradas judicialmente incapaces y personas con discapacidad. Es decir, que en estas capitulaciones tenés que decir el régimen de bienes comunes para su distribución se tendrá en cuenta, entre otros los siguientes criterios. Todo eso lo va a tomar en cuenta el juez para poder decidir, por ejemplo, a quién corresponde el cuidado y crianza. Entonces, ¿a quién le va a quedar la casa? Si los niños le quedaron a ella, entonces la casa va a quedar para habitación de ella y de los menores. Después vienen los problemas, que ella se hizo de otro hombre y lo metió a la casa. O de la pensión de alimentos que le estás pasando, ella agarra los reales, se va al mercado y viene como un caso que me encontré yo, un muchacho en el bus, consiguió trabajo, se hizo de una muchacha y le fue a pagar un cuarto y él ganaba 4,000 pesos, él le daba 2,000 a la mamá, pero como ahora ya tenía mujer, no le dio ese mes a la mamá ni un peso. Me dice, madre, ¿qué puedo hacer? Yo voy sentada en el bus, yo voy para la universidad, fue un sábado. Madre, ¿qué puedo hacer? Me dice. ¿Qué fue? Le digo, figúrese, me dice que yo siempre le he dado a mi madrecita, le dice 2,000 pesos, pero ahora tengo una mujercita, dice, y entonces yo le di los otros 2,000 pesos a ella, y cuando llegué del trabajo, gastó los reales, dice, en ropa y la llevé bebiendo cerveza, dice. ¿Y vos qué hiciste? Le digo, ¿verdad? Entonces, y me dice, pues estaba arrepentido por no haberle dado los reales a mi mamá, dice. ¿Pero qué hiciste? Le digo yo con ella. No, dice, yo la mandé para su casa. Exacto, eso no te sirve, le digo yo. Porque una mujer va a luchar con vos a tu lado para que tengan un hogar el día de mañana. Por el contrario, la mujer debe decir, mira amor, vamos a hacer unas compritas y vamos a ahorrar tanto. Es decir, siempre pensando en la economía del hogar, ¿verdad? En que tengan un realito, porque no hay cultura del ahorro dentro de los matrimonios.
ni dentro de la familia, y mucho menos cuando no hay buen salario ni hay nada. Entonces no puedes ahorrar porque a veces uno gasta más de lo que uno gana. Pero entonces lo que te quiero decir es de que hay mujeres que sí son, les dan la pensión de alimentos y se la comen, se van a los nightclubs con las amigas, qué sé yo, los chavalos con hambre, con frío, descalzos, no tienen ropa, ni siquiera los pone a la escuela, ¿verdad? Entonces hay muchos problemas que el juez va a tomar en cuenta. Y entonces por eso es que muchos papás, ¿verdad? Pelean la custodia después de que ya se dictó una sentencia, le quedó a la mujer, se quedó en una pensión de alimentos y la mujer anda haciendo charanga. Buenas noches. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que todos estos puntos de vista los va a tomar el juez, ¿verdad? Y vos podés perfectamente bien meter un escrito y decirle al juez, mire, señor juez, ella está haciendo mal uso de lo que yo le estoy dando. Los niños están en descuido, están desprotegidos, están aquí, están allá, ella no los está atendiendo bien. Entonces, hubo una reforma al código, ya hubo una reforma al código de familia, y me refiero a esa situación, de que las pensiones de alimentos se están dando en especies entonces, ¿verdad? Para que la mujer no vaya a gastar la comida, los reales en otra cosa, sino que tenga la provisión, ¿verdad? Para los niños, porque la provisión es para los niños, no es tanto para ella, pues, porque ella puede trabajar. Entonces, se hizo esa reforma. Después tenemos otro punto que toma en cuenta el juez, el aporte y esfuerzo de cada uno de los cónyuges para la adquisición de los bienes comunes, tomando en cuenta los ingresos de los cónyuges y el trabajo del hogar. Porque muchas veces los hombres dicen, no, si a mí me cuesta esta casa porque yo la compré. ¿Okay? Pero la mujer haciendo los oficios, no paga empleada, hace todas las cosas en el hogar, también apoyó con sus esfuerzos para que la casa se comprara, ¿o no? Porque así es. Entonces, otro criterio que toma en cuenta el juez es que si existe un solo inmueble que sea utilizado como vivienda de la familia, ¿verdad? Ya dijimos que si solo hay un inmueble, va a ser utilizado para la familia. Pero si el bien, cuando entró él o ella a ese matrimonio, ya lo traía uno de ellos, el bien sigue siendo de esa persona, pero nada más que va a ser utilizado como vivienda familiar hasta que los niños sean mayores de edad. Entonces se le va a devolver el bien a la persona propietaria o titular de ese bien. Puede ser la mujer, puede ser el hombre, porque adquirió por donación o por herencia, porque la compró antes de casarse. Muchas personas eso hacen. Se reciben, se gradúan y empiezan a comprar sus cosas, sus carros, su casa, sin casarse, pero ya tienen sus cosas. Entonces, esas cosas que ya tienen siempre van a ser de ellos, ¿verdad? Y así lo establece la ley. Bien. Ahora vamos a ver el artículo 146, opción preferencial de compra del inmueble. Y ya lo explicábamos, ¿verdad? Si existiera un inmueble que sea utilizado como vivienda de la familia y el mismo no ha sido declarado vivienda familiar, entonces lo destinará el juez para uso de habitación de los hijos menores, ¿verdad? Entonces dicho inmueble no puede ser enajenado durante el periodo que inicia con el trámite de divorcio hasta que se alcance la mayoría de edad. Estamos hablando de que el bien, ¿verdad? Si no lo declaras patrimonio familiar, por lo menos el juez da la orden y dice, porque para declararlo patrimonio familiar tenés que ir al registro, pero el juez puede dar la orden y decir, no, esta casa va a servir como vivienda familiar, ¿verdad? Aunque sea del señor o de la señora, pero hasta que ellos estén mayores de edad, como de todas maneras hay que venderla, está pendiente la venta de ese inmueble, porque cuando ellos lo adquirieron juntos dentro del matrimonio está pendiente. Entonces, como está pendiente la venta, la primera opción de compra va a ser para los hijos. Si los hijos entonces ya trabajan, ya pueden comprar el bien. Esos son los bienes que se adquieren durante la vida matrimonial. Los que traes al matrimonio siempre van a ser tuyos, ¿verdad? Sigamos. De la retención salarial. Aquí estamos hablando de que ya hay una sentencia. Entonces, las sentencias dictadas por autoridad competente prestan mérito ejecutivo para hacer efectiva la obligación que de ellas se derivan. En el caso que la misma ordene retención, estamos hablando de que el empleador está obligado a efectuar y enterarla al demandante, bastando solo la prestación de esta para hacer exigible el cumplimiento. Es decir,
tienes que hacerle la retención en el trabajo a esa persona. Muchas personas, por lo general el juez gira oficio cuando dictó sentencia a la empresa en donde está trabajando aquella persona para que se le retenga, ¿verdad? Es más, desde que ya el juicio se abrió, ya se le hace la retención provisional, porque los niños no van a esperar a que termine el juicio, ellos tienen que comer. Entonces se le hace una retención provisional, ¿verdad? Y después se le hacen las cuentas. Las cuentas son si hay un retroactivo o no, porque cuando las mujeres llegan a esos juicios es porque el hombre no les pasa. Y dicen, él no me da para el niño, ¿verdad? En el caso de las pensiones de alimentos, en el caso de que estás peleando guardia y custodia del menor, es otra cosa, ¿verdad? Porque están peleando entonces de que ella no lo cuida, de que él quiere tener la custodia de los niños, pero cuando estamos hablando de pensión es porque él no le pasa, entonces ella siempre le cobra el retroactivo. Entonces el retroactivo es de 1 año, ¿verdad? Bien. Luego, después tenemos aplicación para la unión de hecho estable. O sea, todo lo que estamos hablando también se aplica a la unión de hecho estable. Después vamos a entrar a ver la unión de hecho estable. Ahora vamos a entrar a ver el artículo 149 que nos habla de la nulidad del matrimonio. Pues el matrimonio podrá ser nulo o anulable según las causales que concurran en él. Y será nulo, por ejemplo, cuando concurra uno de los impedimentos. Entonces, en el Código de Familia no establece taxativamente, expresamente, cuáles son los impedimentos absolutos, prohibitivos y los relativos, ¿verdad? Para contraer matrimonio. Entonces, esos impedimentos están en el Código Civil. Búsquenlo, abran el código. Aquí está en la plataforma el código nuevo actual, que entró en vigencia en marzo de este año. Entonces, ustedes van a buscarme esos impedimentos porque viene una pregunta en el examen, ¿verdad? ¿Cuáles son los impedimentos absolutos, prohibitivos y relativos para contraer matrimonio? ¿Verdad? ¿Me están escuchando, jóvenes? No se me duerman, Norman, Sandra, Mackenzie. Bien. No, me estoy durmiendo, profesora. Yo así como dormidito ya. Entonces dice aquí, cuando concurre alguno de esos impedimentos, entonces es cuando, que pueden ser los impedimentos absolutos, ¿verdad? Y anulables cuando se celebra y con concurrencia de impedimentos relativos o prohibitivos, cualquiera de esos tres, en todo caso deberá solicitarse ante el juez competente y se tramitará conforme al proceso especial común que establece el presente código. Es decir, todas las demandas en materia de familia tienen un mismo procedimiento y se llama proceso común de familia, ¿verdad? Pasa como cuando en los casos penales todos tienen el mismo procedimiento. No sucede como en los casos civiles. Cuando nosotros diremos derecho civil y procesal civil, ustedes van a ver que hay de 4 a 5 tipos de procedimientos diferentes que ahora albergan y acumulan los diferentes procedimientos que han tenido procedimientos diferentes también, ¿verdad? Pero ahora se simplificó un poquito más y tenemos 5 tipos de procedimientos. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver la nulidad del matrimonio por impedimento absoluto. Nos dice el Código de Familia que los impedimentos absolutos pueden ser instados por cualquier persona que muestre interés en ella. Pero mira lo que te dice el Código. Te habla de que quién puede impugnar ese matrimonio que va a realizarse porque hay un impedimento. Pero no te dice cuáles son los impedimentos. Entonces yo los estoy mandando a ustedes a investigar para que ustedes abran el Código Civil y ustedes miren los impedimentos absolutos, prohibitivos y relativos que existen para contraer matrimonio. Del mismo modo se procederá en el caso de nulidad proveniente del matrimonio celebrado ante persona que no esté autorizada para celebrar. Estamos hablando de que las personas para celebrar un matrimonio tienen que llenar los requisitos que establece la ley, ¿verdad? Tiene que estar en capacidad de hacerlo. Tener 10 años para celebrar un matrimonio, 10 años de ser notario para celebrar un matrimonio. Esos son una parte de los requisitos. Si vos no tenés todos esos requisitos, el matrimonio es nulo. Pero no nos dice en este artículo específicamente
¿Cuáles son esos impedimentos? Por ejemplo, un impedimento relativo es ser menor de edad. ¿Por qué es relativo? Porque va a pasar. Va a pasar. ¿Qué significa eso? De que hoy es menor de edad, pero el día de mañana va a ser mayor de edad. Ahora, absoluto y prohibitivo. Por ejemplo, un matrimonio entre hermanos, ¿verdad? Entonces, yo los estoy invitando a que busquen en el Código Civil taxativamente cuáles son, ¿verdad? Bien. Ahora, anulabilidad del matrimonio por impedimento relativo. Entonces, o sea, el código habla así de una manera general. Por ejemplo, dice, la nulidad del matrimonio celebrado ante la existencia de cualquiera de los impedimentos relativos señalados en este código no podrá declararse de oficio ni alegarse más que por la persona, personas que seguidamente se dirá, o por sus herederos. Estamos hablando de que alguien está impugnándolo y está diciendo, no, aquí hay un impedimento relativo. Por ejemplo, ¿quién lo puede decir? Pues el contrayente víctima de violencia, intimidación o miedo grave, ¿verdad? Ese es un impedimento relativo, por cualquiera, no, perdón, ¿quiénes pueden alegar ese impedimento? Y también cualquiera de los cónyuges, o el padre, la madre del incapaz, por no estar temporalmente en pleno ejercicio de su razón al momento de celebrar el matrimonio, ¿verdad? Bien, porque estos no son los impedimentos que establece el código. Aquí no habla de quiénes pueden impedir o alegar o ampararse en ese impedimento relativo absoluto prohibitivo. Luego tenemos que la confesión. En los juicios de nulidad de matrimonio no se dará fe a la confesión de las partes sobre la verdad de las causas alegadas. Eso lo dice el código, o sea que un testigo no nos sirve. ¿Qué efecto jurídico del matrimonio produce? ¿Qué efecto jurídico produce un matrimonio que fue declarado nulo, por ejemplo? Un matrimonio declarado nulo no surtirá los efectos jurídicos, algunos entre los cónyuges, quedando a salvo los derechos a favor de los hijos e hijas nacidas. Porque es que, mira, puede ser que el matrimonio se haya celebrado por una parte de buena fe y por la otra parte de mala fe. Entonces, ese es un matrimonio nulo, ¿verdad? Porque tal vez el hombre ya estaba casado anteriormente y no fue a inscribir el matrimonio, o qué sé yo qué hizo, pero él consiguió volverse a casar. Entonces, ahí está engañando a la otra persona. Entonces, ¿para quién surte efectos este matrimonio? Para el que lo hizo de buena fe. El que lo hizo de mala fe no va a conseguir nada, ¿verdad? Más bien tiene que pagar indemnización de daños y perjuicios. Luego tenemos, y el 154 nos habla del cónyuge de buena fe. Para el cónyuge que actuó de buena fe, se le reconocerá el matrimonio nulo. Se le reconocerá en este matrimonio nulo efectos patrimoniales. Se presume que ha actuado de mala fe el cónyuge que en el momento de la formalización de este matrimonio tenía conocimiento de que había una causa de nulidad. La causa de nulidad estaba casado con otra, ¿verdad? Bien. Luego tenemos, ¿esto qué es? Ya voy a terminar. Jóvenes, esto es bien largo. Ya son las 8. Sandrita. Esto es bien largo, ¿verdad? Y entonces no creo que los miremos todos, ¿verdad? Pero después vemos los deberes y derechos declarados, que una vez declarado nulo este matrimonio, ¿verdad? La nulidad del matrimonio exime al padre y a la madre de los deberes que tengan para con sus hijos. No los exime. O sea, el deber que nosotros tenemos con nuestros hijos es para siempre, ¿verdad? Después habla del cuidado y crianza de los hijos. Después tenemos los diferentes tipos de causales para disolver el matrimonio, que puede ser por mutuo consentimiento, por voluntad de una de las partes. También tenemos el divorcio notariado, que es el 160, disolución del vínculo matrimonial ante notario, notario público. Eso, ya les hablé de eso. Y los requisitos que se necesitan, que son 3, ¿verdad? Después tenemos la inscripción del testimonio de la disolución, es decir, tenés que inscribir en el registro del estado civil de las personas,
Después tenemos los regímenes, ¿verdad? Los diferentes tipos de régimen económico. Después, ¿qué documentos se acompañan a la demanda? ¿Verdad? De divorcio. Estamos hablando de divorcio. Y está ahí, entonces, eso lo dice el 165. Entonces, tenemos el certificado del acta de matrimonio, las partidas de nacimiento de 6 niños, el inventario simple de los bienes, testimonio de la escritura pública donde constan las capitulaciones matrimoniales, porque tenés que decir bajo qué régimen te casaste, ¿verdad? Y también, si no hay bienes, negativa de bienes, ¿verdad? Pero si hay un bien, pues tenés que decir y traer copias del bien, a nombre de quién está la propiedad. Luego tenemos que los niños pueden intervenir en el juicio, ¿verdad? De oficio o a petición de la Procuraduría Nacional de la Familia o del Ministerio de la Familia, ¿verdad? Es decir, hay un momento dado en que ellos pueden oír, el juez puede escuchar qué es lo que tiene que decir el niño. Eso es importante. Eso se hace de oficio muchas veces o a petición de la Procuraduría Nacional o del Ministerio de la Familia, ¿verdad? Entonces, luego vemos la intervención de la autoridad judicial. El juez verificará los acuerdos presentados y que se garanticen estos acuerdos de manera integral, ¿verdad? Luego vemos del recurso contra la sentencia que disuelve el vínculo matrimonial. La sentencia que declara un derecho que se aporta en los términos del acuerdo propuesto de los cónyuges puede ser recurrida de apelación por cualquiera de las partes. El recurso suspenderá su ejecución y no puede versar sobre la disolución del vínculo. Ya lo dijimos. Sobre el vínculo, la disolución del vínculo no hay apelación. Puede alegar cualquier otra cosa que se te ocurra, menos apelar. Si usted solicitó la disolución del vínculo, quedó disuelta. Profe, Bien. Dígame. Mackenzie. Me gustaría pedir un favor si se pudiera, pues. Dígame. Zoom es bastante corto el tiempo que brinda. Sí. Si pudiera, pues, utilizar el Meet, sería bueno. Y otro que le iba a decir, pues, que cuando exista así reuniones, pues, fuera bueno que nos pusiera a participar para así ir abriendo más conocimiento. Para eso es la videoconferencia. Yo ya di la clase. Usted no ha entrado a la plataforma. Ahí hay un video donde yo explico todita la clase. Sí, ¿sí? Yo digo que participen los alumnos. Lo que pasa es que la videoconferencia es para preguntas y respuestas, que usted no preparan. Entonces yo lo que hago es un resumen y trato de cuestionar la materia y trato de aclararles y trato, pero ustedes también tienen que preparar. Para eso se les pone la clase el sábado, ¿verdad? En la plataforma, para que ustedes estudien, lean y preparen sus preguntas. ¿Ya? Porque esto es como dar la clase 2 veces. Ya la di en un video con audio en donde yo explico. Y ahora la videoconferencia es para preguntas y respuestas, la retroalimentación que nosotros llamamos, ¿verdad? ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa el uno? ¿Qué piensa el otro? ¿Qué inquietudes tiene? ¿Qué dudas tiene? ¿Ya? Porque eso es como volver a dar la clase 2 veces. Entonces yo lo que hago es un resumen y entonces estoy tratando de cuestionar muchos aspectos de la clase para que usted pueda decir, ah, mire, profesora, y tal cosa. Pero eso lo tienen que hacer ustedes. Preparar sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas, ¿verdad? Y entonces yo le aclaro. ¿Ya? Porque es que la clase ya está ahí montada en la plataforma. Completita la tenés ahí. Usted tiene que entrar y estudiar y escuchar su clase para después anotar sus preguntas, ¿verdad? ¿Algo más? Nada, es que, por ejemplo, yo estuve viendo los videos y los trabajos que han dejado, pues de ahí investigando, pues en el código también hice las tareas. Pues ahí adquirimos algo de conocimiento, pero como le digo, en las participaciones, pues que como los otros profesores que nos permite hablar en la reunión, eso nos ayuda más a ampliar el conocimiento. Eso claro, es lo que pero les tiene que prepararse porque si solo viene a escuchar, es como que esté viendo el video que yo le puse con audio. Si no lee, no estudia, no puede hacer preguntas. ¿Ya?
¿Mm? ¿Tenés alguna pregunta ahorita? Sobre No, yo todo, dígame. no le tengo preguntas ahorita. Entonces, yo lo invito a que usted vaya a la plataforma. Cada sábado que le toca clase, lea, escuche toda la explicación de la clase, anote lo que no entendió, lo que quiere que le aclaren. Y esta videoconferencia sería más rica, ¿verdad? En conocimiento, porque yo les puedo aportar todas sus inquietudes, ¿verdad? Todas sus dudas, les puedo contestar todas las dudas que tengan, ¿verdad? Pero si yo me pongo, fíjate que práctica, sí, claro, esta videoconferencia es de 30 a 40 minutos. Y esta clase que yo le monté en la plataforma tiene más tiempo. ¿Ya? Pero entonces no se trata de dar 2 veces la misma clase. Porque ahí está explicada. Yo explico con mi voz y usted me escucha. Si usted puede anotar cualquier pregunta. Y entonces la videoconferencia sería más animada. ¿Verdad? Sandrita, ¿alguna pregunta? ¿Norori? Ya se desconectó Norori. Bien. Está por terminar la videoconferencia. Profesora. Dígame. Sí, Sandrita. Aló, profesora. Sí, le escucho. Usted me está hablando de que entró en vigencia, hubo reforma, lo que es el código de familia. Sí. Entonces mi pregunta es que si yo